Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos un poquito tarde, he estado todavía hasta ahora cocinando y todavía tengo el horno encendido, así que vamos a esperar un poquito mientras llegáis y no. Y mientras tanto pues dejaremos un poquito de música de fondo mientras yo termino de cocinar. Así que venga, vamos a ir arrancando poco a poco y os espero. Bueno, parece ser que va a llevar un poco más de tiempo lo que tengo en el horno. Así que bueno, vamos poco a poco con las clases y tal. Id contándome qué tal, cómo os va. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué me dice que expulsar a Cristian, vetar a Cristian? ¿Cómo? ¿Qué pasa aquí? No sé por qué, pero ahora me salen tus mensajes, Cristian, que te puedo expulsar, te puedo vetar y puedo hacer mil cosas más. No lo entiendo, pero bueno. Ah, vale, porque estoy desde... Vale, lo estaba mirando desde Twitch. Pues nada, parece ser que tengo el modo de moderación en Twitch activado y me deja directamente tocar las cosas. Puedo hacer lo que quiera ahora con los mensajes. Antes no... O no me había fijado, no lo sabía esto, no lo tenía activado. Pero bueno, poco a poco vamos haciendo más cosas aquí en Twitch. Y falta que me den el afiliado. A ver. Hola Spectre, muy buenas. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué tal por ahí por YouTube? ¿Cómo estáis? RFM, hola a todos. Pilar del Carmen, ¿cómo estás, bro? Vanessa, muy buenos días. Madrugando ahí a tope, muy bien. Sergio Daniel Casarín. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Muy buenos días a todos los que estáis en Latinoamérica. Buenas tardes a los que estáis en España. Y si hay alguien desde Japón, pues buenas noches. Vaya. Ahora parece ser que todos los colores se han puesto rosas. Ok. Se supone que lo que había hecho era que los colores se programaran de forma aleatoria. Pero parece ser que estáis todos en rosa. Que sepáis, por cierto, que os podéis cambiar el color de vuestro nombre personalmente. Y debería de verse en los colores que muestra, vaya. No sé por qué se ven esos colores. Y de hecho no tengo ni idea por qué no se ve el chat de YouTube. Esa es otra. Se supone... Ah, amigo, claro. Ya sé por qué es. Porque estoy cogiendo el chat... Ah, qué tonto soy. He cogido simplemente el chat de Twitch. No he cogido el chat del... Ah, lo diré. Del stream mío. Y entonces no leo todas las cosas. Es por eso. Pero soy imbécil, ¿por qué? Pero si antes lo tenía. De hecho, si copio este link... Mira, fijaos, ahora se ve lo de YouTube.
What the fuck? ¿Pero qué me está haciendo esto? No lo entiendo. Al darle a actualizar el chat, han aparecido todos los comentarios de YouTube de repente. Y antes no aparecían. Yo me muero, de verdad. ¿Y si yo escribo aquí ahora? A ver, test. Sí, se ve. Pero ahora todos os veis azules. Pero si es que no he tocado nada. Os juro que no he tocado nada. Ese es el problema, que no he tocado nada. O sea, había hecho que... Uy, que me está sonando el horno. Había hecho que con el JavaScript, que coja los colores y los cambie de forma aleatoria. Pero ahora se han puesto todos azules. No lo entiendo. Un segundo, vengo ahora. Madre mía, y casi se me queman los calzones ahora mismo. Ay, la hostia. Bueno, hoy va a ser un día muy movidito. No sé yo si me va a dar tiempo a explicarlo todo. Entre estar aquí y estar a la cocina, no doy para todo. He empezado a hacer tarde la cena. Todavía no he cenado, tengo la pizza que me he hecho aquí ahora mismo delante. A ver si me da tiempo a explicar cosas. Porque, no puede ser con esto. ¿Cómo puede haber tantos problemas en un mismo momento? Si hasta ahora todo funcionaba de lujo, no había ningún problema. ¿Por qué? Ay. En fin. Vamos a empezar como podamos. Y que sea lo que Dios quiera. Y de verdad, peleas con el chat, pero vamos, a tope. No sé, luego intentaré retocarlo a ver qué pasa. De hecho... a ver si alguien habla. Voy a hablar yo por YouTube. A ver si se ve. Test. YouTube. Pues no aparece ya. Ah, sí aparece, mira. Ahora sí aparece. Vale, pues ya está, se ha arreglado. Estáis todos en azul, pero se ha arreglado. Por lo menos se lee por ambos sitios, otra vez. Así que no hay problema. Venga, pues entonces, vamos a arrancar. Ponemos nuestro opening. Y adelante. Venga. Muy bien, volvemos otra vez aquí, después de nuestro maravilloso opening. Y vamos a pasar... Ay, que no he cogido la tablet, la leche. Bueno, da igual, tenemos esto aquí sin problema. Y ya está. Una última ida al horno. Y creo que ya estará. Vamos a cambiar aquí a esto, para que vayáis viendo lo que va a ser esta lección número 14. Habíamos visto en la lección anterior... Dale para atrás. La forma tai y el adjetivo hoshi. Pues en esta lección vamos a empezar a ver la forma te. Así que un segundito y volvemos. Ya está, ya estamos otra vez aquí, ya he apagado el horno. Más o menos han terminado de hacer los calzones. Se me ha quemado por un lado, pero bueno, ya lo arreglaré después. Ay, venga, pues a ver. Se supone que se debería de ver el chat aquí encima. ¿Y por qué no se ve? Ah, vale, ahora sí se ve. Perfecto.
Spectre comenta, Yicha, en el vídeo que tienes del Kusatsu, técnica Yumomi, ¿de verdad enfrían el agua o ves todo el paripé y te crees que el agua se ha enfriado? ¿Te dejan meter la mano ahí para ver cómo se ha enfriado de verdad? Que me quedé con el culo roto. De Kusatsu ya hablaré en otro momento porque hay muchas cosas... Hay muchas cosas que comentar de ese pueblo. No, creo que no te dejaban meter la mano a menos que fueras uno de los que estuvieran ahí con la tabla. Pero bueno, volveré cuando pase todo el tema este del corona porque quiero escalar la montaña, que me quedo sin escalar. Y la verdad, me quedé con muchísimas ganas de ver el monte Shirane. Puro azufre, todo verde azulado, preciosísimo. Si buscáis imágenes de esto, Shirane Mountain, probablemente veáis las maravillas que guarda. Y ala, sin más dilación, vamos a empezar. Tema 14. Bunke, vamos con los patrones de frases. Y mientras me corto la pizza. Vamos con la número 1. Dice, chotto mate kudasai. Famosa frase que ya todo el mundo que haya empezado a estudiar japonés, por anime o por cualquier cosa, ha acabado escuchándola alguna vez en su vida. Y bueno, todavía no nos vamos a meter a explicar la forma T, simplemente vamos a decir lo que significa y poco más. No vamos a meternos en el cómo se hace hasta el final de todas, ¿vale? Entonces, chotto mate kudasai, bueno, pues espera un poco por favor. La forma T kudasai es como un imperativo formal, en el cual pides algo por favor, ¿vale? Dices, haz esto, por favor. No es el imperativo, ¿vale? Hay otra forma de hacer el imperativo en japonés, para dar órdenes, mere. Pero esto equivaldría a una forma de hacer el imperativo a nivel inicial y siendo educado, por así decirlo. Se va a escuchar todo el crujir de la pizza. Ay, que se me han caído las miguitas. Bueno, entonces tendríamos eso. Hasta ahí. Venga, número 2. Nimotsu o mochimashou ka. ¿Vale? Una nueva forma verbal. La forma mashou ka. La forma mashou ka es para indicar al oyente si haces algo por él. En este caso, nimotsu, el equipaje, mochimas es llevarle. Dice, ¿quiere que le lleve el equipaje? Pues nimotsu o mochimashou ka. Venga, entonces, número 3. Mira-san wa ima denwa o kakete imasu. Si recordáis, el verbo imas lo hemos visto allá en la lección 10, creo. Y era para decirse, o sea, estar o haber en algún sitio algo vivo, ¿vale? En este caso utilizamos el imas para hacer el presente continuo, ¿vale? Teimas sería el presente continuo. Es decir, mira-san wa, mira-san, ima, justo ahora, ¿vale? Ahora mismo, denwa o kaketeimasu. Está hablando por teléfono. Está hablando, ¿vale? Nada, no tiene más meollo que saber la forma T de cada verbo. Y luego añadirle el imas al final. No tiene más ciencia. Entonces, venga, vamos entonces con las deebun, con las frases de ejemplo. Número 1. Borupen de namae o kaite kudasai. Si os acordáis, la partícula de, medio por el cual o a través del cual, se realiza una acción. Vale. Entonces escribimos con el bolígrafo. ¿Vale? Aquí no lo pone, pero está bien que sepáis que donde vas a escribir, la pared, en la libreta, en la cabeza de alguien, lo que sea, sería con ni, ¿vale? Sería donde recae la acción de escribir. Entonces eso sería el ni. El medio es con lo que escribes, con los dedos, con pintura acrílica esta de dedos, con el bolígrafo, con el lápiz, con el Sharp Pencil, con lo que tú quieras. Eso sería de. El que escribes sería con o,
En este caso, namae, nombre. Y dice, kaite kudasai, pues escribe, por favor. Y le dice, hai, wakarimashita. Vale, entendido, de acuerdo. ¿Qué más? Vamos con la número 2. Dice, sumimasen ga, kono kanji no yomikata o oshiete kudasai. Y la respuesta le dice, yusho desu yo. Bueno, pues empezamos introduciendo el sumimasen ga. Esto lo habíamos visto allá en la primera lección que decía sumimasen desu kedo, sumimasen desu ga. ¿Vale? Es una forma de decir disculpe, pero kono kanji no yomikata, la forma de leer este kanji, yomikata, quitaríamos la forma más del verbo, le añadiríamos el kata, y esa sería la forma de hacer lo que sea el verbo. Tabekata, nomikata, yomikata, kakikata, depende, ¿vale? En este caso yomikata, la forma de leer, ¿el qué? El kanji. Kono kanji no yomikata. Ojo, ojo, que no es un verbo, ¿vale? Forma de leer no es un verbo. Por lo tanto no podemos decir kanji o yomikata, no, sería kanji no yomikata, ¿vale? Actúa como un grupo nominal. Por eso después va con la partícula o. Dice, oshiete kudasai. Enséñeme, por favor. Enséñeme, por favor, la forma de leer este kanji, ¿vale? Y nada, la respuesta pues le dice, yusho desu yo. Dices, dirección. Bueno. Número 3. Atsui desu ne. Uy, esta viene muy bien para hoy. Dice, atsui desu ne. Mado akemashou ka. Dice, hace calor, Uf. Le abro la ventana. Dice, sumimasen, onegai shimasu. Aquí, bueno, pues ya sabéis que los japos son súper educados, súper finos, para todo. Entonces, pues, ese sumimasen, podríamos decir disculpe, porque es una lata que te tengas que te levantar tú a esto, ¿a qué? A abrir la ventana. O también puede ser una forma de coger y agradecerle lo que está haciendo. Decirle, vale, por favor, hágalo. En plan, pues sí, directamente agradecimiento, ya está. Porque sumimasen tiene muchas acepciones, ¿vale? Aparte de perdón, tiene la acepción también de dar las gracias. Y es que en realidad, cuando casos como estos, puedes interpretarlo de las dos maneras. En plan, que te está pidiendo disculpas por el coñazo que es levantarte a hacerlo, o agradeciéndotelo directamente. ¿Qué más? Bueno, lo onegai shimasu es como un por favor nuevamente, pero mucho más profundo. O sea, negao es un ruego, una petición, entonces sería se lo ruego, ¿vale? Es un deseo, una petición, algo así. Entonces sería como un se lo ruego. Para hacerlo, pues mucho más educado, básicamente. Venga, entonces vamos con la número 4. Ekimade mukae ni ikimashou ka. Vale. Tenemos ekimade, tenemos la partícula made, que ya la habíamos visto previamente. Y esa ya la conocíais, no hay ningún problema. Luego, tenemos el verbo mukae mas. Mukae mas, que es recoger a alguien, ¿vale? Y tenemos, como habíamos visto en el tema anterior, la forma ni ikimasu. Es decir, un verbo que expresa cualquier acción con un verbo de movimiento. Entonces, ir a hacer algo, venir a hacer algo o lo que sea, ¿vale? Depende del caso. Entonces, en este caso, es ir a buscar a alguien. Y vemos otra vez, pues, la forma mashouka, ¿vale? Y nada, la respuesta, pues, nos dice taxi de ikimasu kara kekko desu. Kekko es una expresión que puede significar que es suficiente, o que no hace falta, o que está bien, como daijoubu, no se preocupe, algo así, ¿vale? Y nada, explica que como va a ir en taxi, otra vez vemos la partícula kara ahí en mitad de la oración para explicar, ¿vale? Taxi de ikimasu kara, como voy en taxi, kekko desu, no es necesario, no hace falta, está bien, ¿vale?
Y nada más. Bueno, la forma Mashoka, que la volvemos a ver, y ya está. Sí, no hay nada más. No tiene más ciencia esta oración. Venga, vamos con la siguiente entonces. Número 5. Dice, Sato-san wa doko desu ka? Está preguntando por Sato. Probablemente sea Mira-san. Que Mira-san se quiere hacer muy amiguito de la señorita Sato. Y dice, Ima kaigisitsu de Matsumoto-san to hanashite imasu. Dice, ya, mata ato dekimasu. Bueno, pues le cuenta que Ima, ahora mismo, kaigisitsu de, en la sala de reuniones, Matsumoto-san to, con Matsumoto-san, hanashite imasu, está hablando. Entonces, ahora mismo se encuentra en la sala de reuniones hablando con Matsumoto-san, ¿vale? Y el otro dice, ya, mata ato dekimasu. Y dice, bueno, pues ya, si eso vuelvo luego. No se raye usted. ¿Vale? Con eso terminamos esta. Y la última, venga. Ame ga futte imasu ka? Dice, iie, futte imasen. Vale. Pregunta. Ojo con este verbo, ¿vale? El verbo furimas es muy interesante porque... Bueno, en español tenemos la opción de que puedan llover ranas y a los cerdos les críen pelo y esas cosas. En japonés no lo he escuchado nunca, ¿vale? Pero técnicamente este verbo furimas es precipitarse, ¿vale? Es de precipitaciones. Entonces llover, nevar y todo este tipo de cosas se tienen que conjugar con este verbo, ¿vale? Hay verbos... esperad, que a lo mejor esto me estoy adelantando. No es en esta lección, es en la siguiente. No me voy a adelantar. Iba a decir que hay verbos que por narices se tienen que conjugar en la forma continua, pero no me voy a adelantar, ¿vale? Vamos a verlo en la siguiente lección cuando lleguemos. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de la forma T y a repasar la forma Mashoka, que era lo que estábamos ahora, ¿vale? ¿Qué más? Ah, sí, bueno, claro. En este caso, en esta oración, vemos que ame lleva la partícula ga, ¿vale? Creo que esto igual no hace falta explicarlo porque es bastante lógico, pero bueno, voy a explicarlo igualmente. Lleva la partícula ga porque es el sujeto. La lluvia es la que cae. Tú no puedes coger y hacer que la lluvia caiga, ¿vale? Entonces, no le puedes poner la partícula o. No puedes precipitarlo, por así decirlo, la lluvia, precipitarla. Entonces, es la lluvia la que por sí misma se precipita. Es el sujeto. Entonces, por eso va con la partícula ga. ¿Vale? Es la lluvia la que se precipita. ¿Está precipitándose lluvia? Dice, sí. No, perdón. Dice, futte imasen. No está ahora mismo lloviendo. Vale, esa parte ya la hemos quitado. Ahora vamos con la Mashoka. La Mashoka habíamos dicho que era una expresión que se usa cuando el hablante se ofrece a hacer algo por el oyente, por el que está escuchando, a quien le pregunta. Entonces, ¿cómo se hace? Vale, muy sencillo. Hasta ahora conocíamos la forma masu. Todos los verbos terminaban en masu. Pues ahora simplemente vamos a buscar un ejemplo, espérate, de los que tenemos aquí para que lo veáis. Aquí, del verbo, por ejemplo, akemas, mado o akemas, pues cambiamos más por mashoka, ¿vale? Y esta es una forma que va a ser siempre interrogativa, evidentemente, porque acaba en ka. Y recordad, es para ofrecerte hacer algo por otra persona, ¿vale? Te ofreces a hacer algo por el que te está escuchando, a quien se lo estás diciendo. Vale. Entonces vamos ahora a la parte más compleja de este tema. Vamos a echar un ojo a los comentarios mientras tanto. Dejo aquí la página esta y mientras echo un ojito por aquí. Por ahora no hay ningún comentario. Y en YouTube tampoco. El troleo de que hay que poner el caracoles. Pobre hombre. Anda que no la lío bastante. En fin, entonces, vamos a explicar la forma T de la mejor manera que pueda, porque esto ya os digo que no tiene mucha
mucha ciencia, o sea, simplemente tenéis que estudiarlo y punto. O sea, hay que memorizar y ya está. Y voy a intentar sacar la tablet un segundo para conectarla al ordenador. Y aquí. Esto así. Id dejándome escrito si tenéis alguna duda, alguna cuestión o algo referente a todo esto, ¿vale? Y en el próximo vistazo que pegue, pues voy respondiendo. Vale, esto por aquí. Y ahora vamos a coger esto. Bueno, primero lo explico y luego hacemos ¿cómo se dice? Un esquema, ¿vale? A ver, vamos a empezar hablando porque los verbos en japonés están divididos en 3 grupos, ¿vale? Los verbos del grupo 1 vamos a dejarlos para el final porque son los más difíciles. Los verbos del grupo 2 serán los segundos que veamos y vamos a empezar justo por los últimos, por el grupo 3. El grupo 3 es el más sencillo, ¿vale? Es el verbo shimasu y todos los verbos que tengan que ver con shimasu, como por ejemplo, nos pone aquí sanpo shimasu, pasear. Pero conocéis también, por ejemplo, benkyou shimasu, estudiar, o sakka shimasu, jugar a fútbol, tenis shimasu, jugar a tenis, ryori shimasu, cocinar, ¿vale? Toda esa clase de verbos están metidos dentro del grupo 3. Vale. Y luego, como caso especial, ¿vale? Como excepción, estaría el verbo kimasu, venir. Muy bien. Teniendo eso en cuenta, ¿cómo se hace la forma T del grupo 3? Pues quitamos el más del verbo y le ponemos T. Y nos quedaría shite, kite. Ya está. No hay más. Es súper fácil, ¿verdad? Súper sencillo. ¿Es importante saber a qué grupo pertenece cada verbo? Sí. Ahora quizás no tanto. Para la forma T quizás no resulte tan difícil de averiguar, ¿vale? Pero, de cara al futuro, a otras formas verbales, porque esta es la segunda forma verbal que vais a estudiar. La primera la vimos la unidad anterior, que era la forma Tai. Pero ahora, con la forma T, ya empezamos a dividir los verbos. Y esto es muy importante, porque luego, para el resto de formas, vais a necesitar esta división. Entonces, cuanto primero conozcáis la división de verbos, cuanto primero entendáis esa división y cuanto primero conozcáis las excepciones que existen de esta división, os facilitará muchísimo más el aprendizaje de otras formas verbales mucho más complejas, ¿vale? Entonces decíamos la forma T del grupo 3, quitamos el más y ponemos T, se acabó, punto. Verbo shimasu, verbo kimasu, no hay más. Grupo número 2, vale, en este tenemos un poco más de meollo, ¿vale? Tenemos un poco más de miga porque hay una regla, pero ya sabéis que toda regla, y en japonés, significa que va a haber excepciones, y bastantes. A ver, una forma sencilla de que os podéis aprender los verbos del grupo 2 es que antes del más va a tener un sonido de E. Por ejemplo, tabemasu, nemasu, tienen un sonido de E. ¿Cómo sería la forma T del grupo 2? Al igual que con el grupo 3, simplemente quitamos el más y ponemos el T. Y decimos tabete, nete. Pero diréis, oye Jichan, pero ahí debajo pone okimasu, karimasu, mimasu y más y ninguno tiene sonido de E. Vale. Eso, ahora mismo, vamos a contemplarlo como excepciones, ¿vale? Y os las tenéis que aprender así. Y punto. Dentro de un par de temas más adelante, cuando veamos la forma diccionario, vais a entenderlo mucho mejor. Vais a entender el por qué funciona, por qué son excepciones. Y desde la forma diccionario va a ser mucho más fácil entender en qué grupo pertenecen. Pero ahora mismo, como estamos con la forma T, no vamos a pensar en nada de eso. Simplemente os memorizáis la regla que os estoy diciendo. Sonido de antes de más va a ser grupo 2.
En caso de que sea uno de estos de aquí que tenéis en la tabla, pues Shikatanai, ya sabéis, ajo y agua. Os los tenéis que memorizar. Y vamos al grupo más complejo. Vamos al grupo 1. Por cierto, se me ha olvidado comentaros que si alguna vez buscáis en un diccionario un verbo, no os va a aparecer como grupo 1, grupo 2 o grupo 3, ¿vale? Os va a aparecer como verbo suru, ¿vale? O verbo ichidan. Ichidan, vamos a escribirlo para que lo veáis. Ichidan. Eso sería el grupo 2. Y verbo godan, que eso sería el grupo 1. Entonces, vamos con el grupo 1. ¿Por qué se llama godan? Pues veréis, porque tiene 5 formas distintas de hacer la forma T. El grupo 2, ichidan, porque solamente tiene una. Y el grupo 3, pues porque es un grupo especial. Es el verbo shimas y el kimas, ya está, no hay más. Entonces, vamos con el grupo 1. Ahora viene lo difícil, ¿vale? Dependiendo del sonido que haya antes del más, se hace de una forma o se hace de otra. Entonces, cuando tenemos un ki, por ejemplo, kaki más, lo que hacemos es cambiar el sonido de ki por una i, simplemente, y decimos kaite. Evidentemente el más va a ser siempre t, ¿vale? Esto no, bueno, va a ser siempre t, excepto en los casos que luego diré. Va a ser T o D, en realidad. Pero venga, en su mayoría va a ser T, no os preocupéis. ¿Qué pasa? Tenemos ikimas, vale. Decimos que lo cambiamos a I. Y entonces sería kaite. Ya empezamos con la primera excepción. El verbo ikimas, ¿vale? El verbo ikimas se cambia al pequeño tsu y entonces es ite, ¿vale? Ite. ¿Qué más? Siguiente, isogimas. Isogimas, si os dais cuenta, es exactamente igual que si fuera un ki. Gi, ki es lo mismo, pero con un tenten. Vale, entonces cambiamos el sonido de gi por una i, y como a la i no le podemos poner el tenten, pasamos el tenten al t. Y entonces es isoide. Isoide. ¿Vale? Siguiente. Nomimas, beber. Pues cambiamos el sonido de la n, del mi, perdón, por una n. Nonde. Nonde. Vale. Yobimas. Hacemos exactamente lo mismo. Cambiamos el sonido de bi por el de n. Yonde. Yonde. ¿Vale? Luego explicaré un detalle muy interesante sobre un verbo especial a la hora de hacer la forma T. Ahora vamos a continuar. Kaerimas. El sonido de ri lo pasamos a pequeño t. ¿Vale? Kaete. Kaete. Hay que duplicar el sonido de la T. ¿Vale? Kaimas. Comprar. Kate. Kate. Ocurre lo mismo que con ri. Machimas. Esperar. Hacemos exactamente lo mismo. Mate. Mate. ¿Vale? Y la última. Kashimas. Fijaos, este es un sonido shi. Así que se parece muchísimo al del grupo 3. Simplemente ponemos T. Kaste. Kaste. Y no hay más. Vale. Me estoy muriendo de hambre. Tengo que comer porque me estoy muriendo de hambre, lo siento. Por YouTube, Neko-chan saluda, dice hoy llegué temprano. Y Marco Fernández, buenos días. Marco Fernández, ¿se saluda a sí mismo? ¿Te estás saludando a ti mismo, Marco? ¿O es una forma de firmar? No me queda claro. Bueno, no pasa nada. Entonces, como una chispa y ahora retomamos mientras salimos al patio a jugar. El recreo, ¿no? La hora del recreo.
No, a ver, quiero que os quede claro lo del tema de la forma T, ¿vale? Especialmente porque es muy importante, ¿vale? Os va a ayudar muchísimo la división de los verbos, sobre todo de cara a lo que os va a llegar ahora. Lo que está por llegar empieza a ser muy difícil ya. Bueno, muy difícil. A estas alturas, para alguien que está estudiando en E5 es muy difícil. Luego más adelante dices, joder, eso está tirado. A ver, lo que quiero que veáis también es que en el grupo 1, como os decía, al ser llamados Godán, las 5 formas, ¿vale? La primera sería IT, una, ID, dos, D. Sería la tercera, T, la cuarta, T, la quinta. Y esta de aquí, del Ikimas, no se cuenta, ¿vale? Es una excepción. Entonces estas son las 5 formas que tenéis de hacer la forma T. Un segundo porque acabo de escuchar un ruido de la cocina. No sé si es el horno. ¿Qué hostias ha pasado? Esperad. Vale. Todo está bien. No ha habido ningún incidente. Bueno, voy a apagar la luz. Es tontería que la tenga aquí encendida. Ay, tengo la casa embrujada y llena de yokais. Venga, para allá. Vamos a seguir dándole caña entonces. Hoy he tomado prestada una mesa nueva y me va a quedar un escritorio mucho más grande. He tenido que encolarla un poco porque está un poco así como rota. Y próximamente podré disponer de un escritorio mucho más amplio, donde me entrará la bandeja y la tablet perfectamente para cenar y retransmitir. Como dice Sergio, los yokai atacan de nuevo. Ah, por cierto, ya descubrí el sonido tan tenebroso que había estado pasando estos días. Resulta ser que cuando limpié el fregadero, pues no dejé bien cerrada la parte de lo de abajo. O sea, dentro de donde se va el agua, vaya. No sé cómo se llama eso en español. Joder. Desagüe. No lo dejé bien cerrado y entonces el agua hacía ruidos extraños. Y eso eran los problemas que había. Daba mal rollito, pero bueno. The Mystery God dice, menos mal que son yokai, al menos no fue una réplica del terremoto de ayer. Pero ayer fue bastante gordo, al menos pilló en directo y además se quedará ahí para el recuerdo. Venga, pues entonces vamos a echar un vistazo a los ejercicios. Una vez visto ya esto de la forma T, ya habéis visto la forma Mashoka también. Vamos a echar un ojo a los ejercicios, venga. El primer ejercicio, pues simplemente nos manda poner un poquito en práctica verbos en forma T Kudasai, ¿vale? Haz esto por favor, haz fotocopias por favor, tira todo recto por favor, escribe un informe por favor, vale. Todo muy sencillo. ¿Qué? Ah, vale, nada. El ejercicio 2, pues todos haciendo en plan disculpe, pero lo que sea. Ea konotsukete kudasai, encienda el aire acondicionado, por favor. Doa shimete kudasai, cierre la puerta, por favor, etcétera, etcétera. Ejercicio número 3, pues para decirle a alguien, venga, adelante, haga lo que sea. En plan, dozo, nonde kudasai. Venga, adelante, beba, este veneno tan rico. Y muérase. Dozo, haite kudasai, pase a mi casa del terror. Y diviértase. Y a la Obachan le dices, dozo suate kudasai, porque eres muy majo y le cedes los asientos en el autobús. ¿Y qué más? Venga, vamos al número 4. Número 4. Coger y pues utilizando la forma Shoka. Preguntamos al oyente si quiere que hagamos pues diferentes cosas. Pues si es en caso afirmativo, pues
Onegaishimasu. Y si es en caso negativo, kekko desu. No hace falta, no está bien, no es suficiente, lo que sea, ¿vale? Número 5. Me ha quedado un poco salada la pizza. Número 5, seguimos repasando la forma Masoka en combinación con la forma T. Y esta vez tenemos que añadirle algo más. En el ejemplo nos añaden el adverbio koshi. En el primero nos mandan ya contadores. Y en el tercero, y en el... Ah, no, en el cuarto no. En el cuarto simplemente nos dice la hora a la que viene. Bueno, ya vamos viendo otra vez los contadores de repaso. Recordad, omai, objetos planos, nidai, para máquinas o automóviles, o vehículos, perdón. Número 6, forma tei más, presente continuo. ¿Qué estás haciendo ahora? Tenemos que preguntar en todos y decir, pues, estoy escribiendo un informe, estoy hablando por teléfono, bebiendo café, bailando o esperando el autobús. Número 7. Vemos aquí abajo un dibujito la mar de simpático y tenemos que ir preguntando, bueno, nos preguntan, mejor dicho, nos preguntan qué está haciendo no sé quién, dónde está no sé quién más, y tenemos que ir buscando, como buscando a Wall-E, pero buscando a cada uno de los personajes y describir lo que está haciendo ese personaje, ¿vale? Este es un ejercicio muy divertido porque al margen de las preguntas que trae ahí, yo con mis alumnos pues les pregunto otras, por putear, por decir, bueno, pues ¿qué está haciendo este con no sé quién? O ¿quién es el que está jugando con no sé quién? Y pues así se rocan un poco y tienen que buscar otras respuestas no tan sencillas y se salen un poco de su zona de confort. Porque así es Jichan, muy divertido como profesor y muy severo y muy toca pelotas también. Bueno, entonces este sería más o menos todo el tema. Luego ya vendríamos a la parte del diálogo de Kaiba. Y nada, repasando Formate Kudasai, Shoka también, y Formate y más, vale, nada más. Luego vendríamos a la parte del audio, 1, 2 y 3 ejercicios de audios. Ejercicio 4, un ejercicio que os vendrá muy bien. Un ejercicio para repasar todas las formas, todos los verbos y pasarlos a forma T. Ejercicio 5. Tenéis que decidir entre la forma T Kudasai o la forma Masoka, dependiendo de la que sea, pues construir el verbo de una forma o de otra. Ejercicio 6, forma T y más. Vale, esto es prueba de vocabulario para saber qué significa cada verbo. Y por último, la parte de lectura, un correo electrónico que no me he leído y no me acuerdo de qué va. Y con esto acabaríamos la unidad 14, pero no dejaremos de lado la forma T. Porque como veis, en la unidad 15 continuamos. Y es que la forma T es muy importante. ¿Vale? ¿Dudas y preguntas hasta ahora? Venga. ¿No hay nada? Ni en YouTube ni nada. 7 personas en YouTube con un retraso bastante importante. Lo siento. Voy a tener que empezar a hacer los directos simplemente en Twitch. O sea, cuando acabe esto, acabaré haciendo los directos en Twitch. Así que los que estéis en YouTube, os sugiero que me sigáis en Twitch. Y los directos los haré a través de Twitch. Y luego ya si acaso los resubiré a YouTube. ¿Vale? Bueno, pues como no hay nada, yo mientras sigo comiendo.
Vamos a empezar entonces con la unidad número 15. ¿Cómo vamos de tiempo? A ver. 45... Vale, vale. Venga, pues entonces, número 15. Dai Yugo Ka. Ahí. Empezamos entonces con los bunke, con los patrones de frases. Y vemos la primera. Shashi no totemo ii desu ka? Nuevamente la forma T. Y esta vez lo vemos con la partícula mo. Y después ii desu ka. Vale, ¿qué significa esto? Vamos a tratarlo como si fuera una forma nueva, ¿vale? Dentro de la forma T hay distintos subapartados. Antes vimos te kudasai, vimos te y más, vimos... ya está, esas dos. Ahora vamos a ver otra nueva. Vamos a ver temo ii desu ka. Temo ii desu ka es para pedir permiso, para preguntar si se puede hacer algo, ¿vale? Literalmente diríamos, ¿está bien que haga esto? ¿Ii desu ka? ¿Está bien? ¿El qué? Shashi no totte. Y ese mo, totte mo, sería... Más adelante lo vais a ver de otra forma, ¿vale? Pero podéis hacer de dos formas. Desglosar esto de forma que entendáis el por qué es así la forma temo ii desu ka. O simplemente memorizar temo ii desu ka como se puede hacer esto. Si utilizáis la lógica como yo, pues va a ser mucho mejor. Temo sería, aunque haga esto, ii desu ka, ¿está bien? Aunque haga esto, ¿está bien? ¿Es bien? Pues con eso lo que consigues es pedir permiso y decir, ¿se puede hacer esto? ¿Vale? Esa sería la forma. Después, número 2. Santo-san wa denshi jisho o motte imasu. Bueno, la forma te y más ya la habíamos visto antes, con lo cual no tiene nada de nuevo para vosotros. Pero, y aquí es donde viene el meollo, que os dije antes. Y es que os dije que hay verbos que por narices tienen que conjugarse en la forma te y más. En este caso, nos dice que Santo-san tiene un diccionario electrónico, pero ese tener se refiere a no que lo haya, ¿vale? No como arimas. Este tener sería poseer entre las manos, por ejemplo. Por ejemplo, sostener entre las manos o poseer algo. En este caso probablemente lo tenga en las manos o simplemente se refiera a que sí lo tiene en su casa o donde sea, ¿vale? Pero bueno, como vimos en la lección 14, en la anterior, hay verbos que se conjugan así, ¿vale? Y ahora seguiremos viendo más. Empezamos entonces con las deebun, con las frases de ejemplo. La número 1. Kono katalogu o moratte mo ii desu ka? ¿Os acordáis del verbo moraimasu? Recibir. ¿Vale? Pues kono katalogu, este catálogo, moratte mo ii desu ka? ¿Puedo quedármelo? ¿Puede dármelo? Y dice, ii desu yo, dozo. Sí, sí, está bien, toma. Número 2. Misma forma. Temo ii. Ahora preguntamos otra cosa. Konoji shou karite mo ii desu ka? Karimasu era tomar prestado, ¿vale? Este verbo, ya sabéis que yo soy asturiano y principalmente el mayor número de alumnos que he tenido han sido asturianos, sí. Entonces yo me inventé una cosa para memorizarlo y es kariru. Kariru es el verbo en forma de diccionario, ¿vale? Kariru, y como ye muy caro, lo alquilo. Es decir, como es algo caro, lo alquilo, lo tomo prestado.
Esto, claro, si no tenéis idea de asturiano, pues os va a sonar a chino y a lo mejor os acaba liando más, ahora que lo pienso, pero bueno. Podéis aprender bable también, a la par que aprendéis japonés. Entonces, kariru, como ya muy caro, lo alquilo, ¿vale? Lo alquilo, lo tomo prestado. Entonces, ¿puedo tomar prestado ese diccionario? ¿O me lo prestas? Y dices, soy más enchoto... O sea que no. Dice, imatsukate imas. Lo estoy utilizando ahora. Venga, número 3. Koko de asonde wa ikemasen. Nueva forma. Forma te wa ikemasen. Esta forma, ¿vale? Aunque aquí vemos de, es porque el verbo asobimas se hace con asonde, ¿vale? Pero sería te wa ikemasen. Vale, es una forma para prohibir, ¿vale? Sería el verbo en forma te, partícula wa, y ikemasen. Ikemasen es la forma negativa del verbo potencial ikimas. Es decir, avanzar, poder hacer algo, ir, ya sabéis, ¿vale? Por dónde van los tiros. Entonces, ikemasen es una forma de decir no se puede. Pero también podemos decirlo de otras formas. El libro no las explica. Pero podríamos decir, por ejemplo, asonde wa dame. Dame desu yo. Significa que no se puede. Si alguna vez vais a Osaka, por ejemplo, en Kansai, se diría con akan, ¿vale? Asonde wa akan, por ejemplo. Y ya está. Por ahora. Entonces, esta forma, lo que tenéis que saber es que es la forma opuesta de... O sea, la forma opuesta, la forma negativa de el temoides. Porque temoides no siempre tiene que ser para preguntar. También puedes coger y decir, ¿se puede hacer esto? Y te digan, y deseo, Shashinoto temoides. Puedes hacer fotos, no hay ningún problema. O que te digan, Shashino totte wa ikemasen, por ejemplo. Koko de Shashino wa dame. No se pueden hacer fotos. ¿Vale? Ya está. Creo que no me queda nada más que explicar de esto. Ah, bueno, sí. Espera, claro que se me olvidaba. Esta expresión, evidentemente, si tú eres de un rango inferior a otra persona, no se lo puedes decir. Es decir, tú no le puedes decir a tu jefe que no haga algo, que no se puede hacer eso. ¿Vale? Esto creo que es de lógica, pero bueno. Por ejemplo, un niño no le puede decir a un profesor... yo qué sé, con todo su descaro... Sensei, Koko de... Tabacos te va y qué más, no se puede fumar aquí. No, porque ya sabéis la relación que tienen los japos con el respeto y los rangos. Y si no lo sabéis, lo sabréis más adelante cuando sufráis con el Keigo. Creo que ya no me queda nada más. No me queda nada más de esto. Venga, número 4. Shiakusho no denwa bango oshiete shiteimasu ka, perdón. ¿Me podría... ¿Conoce el número del Shiakuso del ayuntamiento? Y dice, IE, shirimasen. Ojo, 40 ojos a esto. ¿Vale? Shiteimasu está en forma compuesta. El verbo shirimasu, ¿vale? Verbo saber, conocer, está en forma compuesta. ¿Por qué? Porque el verbo como tal, cuando estás en conocimiento de algo, cuando conoces algo, es de forma continua, ¿vale? Entonces este es otro de esos verbos que
Como os dije, se necesita la forma teimas para conjugarlo, ¿vale? Por ejemplo, conocer, shiteimasu. El siguiente que veremos, sundeimasu. Cuando resides en un sitio lo haces de forma continua. El siguiente, el de la número 6 también, que konshiteimasu ka, técnicamente estás casado hasta que te divorcias. O sea, es algo continuo, ¿vale? Y ojo a la respuesta. La respuesta a este verbo no es en forma continua. No es shiteimasen, es shirimasen, ¿vale? Ojo con esto. La forma negativa de shiteimasu es shirimasen. Número 5. Maria-san wa doko ni sundeimasu ka? ¿Dónde vive María? Dice Osaka ni sundeimasu. Lo que os comentaba antes. Este verbo necesita estar en forma continua, ¿vale? Venga, número 6. Wan-san wa kekkon shiteimasu ka? Ie, dokushin desu. Lo que os comentaba. Wan-san está casado. Y dice Ie, dokushin desu. No, soltero. Vale. Número 7. Oshigoto wa nan desu ka? ¿Cuál es tu trabajo? ¿A qué te dedicas? Uy, qué vientecillo está entrando ahora. Dice kyoshi desu. Soy maestro. Ojo a esto. Kyoshi es una palabra que se ve al principio del libro, ¿vale? Y bueno, como no había salido, creo que no la mencioné hasta ahora en ningún vídeo. Kyoshi y sensei son palabras parecidas. Pero la diferencia está en que yo, si soy profesor, no me puedo llamar a mí mismo sensei. Lo lógico, y según la gramática, otra cosa es lo que se haga, ¿vale? Lo lógico es decir kyoshi, ¿vale? Cuando hablas de ti mismo es kyoshi. Cuando alguien se dirige hacia ti sería sensei, ¿vale? Otra cosa es el uso que se le dé y cómo se le dé en el día a día, ¿vale? En español sabéis que también pasa con un montón de palabras, pero bueno. Y dice Kuko, madre. Esta clase en el aeropuerto, sí. Koko. Koko de oshiete y más. Este oshiete y más, ¿vale? No es que el verbo necesite, como en los anteriores, estar conjugado en la forma teimas. Se refiere más bien a una acción habitual, es decir, a una rutina, a algo que se repite todos los días de la clase, excepto los fines a lo mejor. Entonces es una rutina. Las rutinas se tienen que señalar con la forma teimas, ¿vale? Y en este caso, al preguntar a qué se dedica, o sea, que se dedica, es su oficio, es lo que hace todo de continuo, es su rutina. Entonces, cuando te digan a qué te dedicas, tienes que responder con la forma teimas. Por ejemplo, yo qué sé. Yo qué sé, a ver. Yo, si me preguntan, Oshigoto wa nan desu ka? Si me preguntaran a mí, pues yo diría Kaihatsu, que bueno, desarrollo, ¿vale? Kaihatsu shiteimasu. Hago cosas de desarrollo, diría, yo qué sé, IT developer ni tsuite. Perdón. IT developer toshite hataraite imasu. Trabajo como IT developer. ¿Cómo se? Desarrollador. Sí, desarrollador a secas, ¿no? En español no se traduce IT. Desarrollador de aplicaciones informáticas, como dice mi título. Vale, y con esto, en principio terminaríamos, ¿vale? Mirad, aquí vemos en el título de esta kaiwa otra forma honorífica que os había comentado, que no siempre era o, que por ejemplo en palabras como kazoku se utiliza go.
Vamos a echar un ojo a los ejercicios. Primer ejercicio. Pasa con Otsukate moi desu ka. ¿Puede utilizar el ordenador? Y así con el resto también. Formate moi desu ka, ¿vale? Para preguntar. ¿Puedo apagar la televisión? Terebi o keshite moi desu ka. Número 2. Perfecto. Preguntar, ¿puedo hacer algo? Y la respuesta, y desu yo, dozo, sí, no hay problema, adelante. O, sumimasen, chotto. En plan, va a ser que no. Este sumimasen, chotto, recordad que es una forma de decir que no, pero sin decir que no. Porque dicen que para no herir los sentimientos de la otra persona, pues no hace falta ser directo. Lo cual es bastante absurdo desde mi punto de vista, porque si todo el mundo entiende que sumimasen chotto significa no, ¿qué más da decir no que decir sumimasen chotto? A fin de cuentas es lo mismo, con lo cual la otra persona se puede sentir mal, igualmente. ¿O no? ¿O no? ¿Vosotros qué pensáis? En fin, número 3. Fijaos, este ejercicio me gusta muchísimo porque tenemos koko de koko ni. Con lo cual podréis diferenciar bien cuando se utiliza el ni y el de según qué verbos, ¿vale? Número 4. Ejemplos de verbos que necesitan tener la forma teimas para conjugarse. Y ojito al negarlos, ¿vale? Número 5. Vale. Presente continuo, rutinas, ya sabéis. El último ejemplo que os puse antes, sí. Son todos igual. Verbos que haces como rutina, entonces se hacen en forma continua. Y la número 6. Lo mismo, para qué te dedicas y demás. Sí, dónde trabajas, qué estás estudiando y dónde estás enseñando. Pues sí, lo mismo, forma continua, ¿vale? No tiene más. La práctica de conversación. Nada más de lo mismo en esa. En la 2. Nada, lo mismo. Nada especial. Mira, este es un buen ejemplo de una introducción para introduciros vosotros mismos. Una Jiko Shokai, porque dice: Minasan konnichiwa, minna no interview no jikan desu. Onamae wa, dice, Mira desu. América kara kimashita. Dice, Oshigoto wa, dice, kaishain desu. Computer software no kaisha de hataraite imasu. Dice, yoroshiku onegai shimasu. Y ya está. Y con esto acabaríamos la parte de conversación y nos meteríamos aquí en el audio. Ejercicio 1, ejercicio 2. Más repaso de formas T, aquí en el número 3. En número 4, que tenemos por aquí. Vale. Nos ponen cosas de que, por ejemplo, mañana quiero descansar. Hasta y sumitai desu. Vale, entonces, ¿cómo dirías en forma temoi desu? Temoi desu ka, perdón. Lo mismo, vaya, que quieres descansar, pues coges y lo transformas en hasta yasunde moi desu ka. ¿Puedo descansar mañana? Esto es muy útil, sobre todo para los que estéis en Japón y queráis pedir permiso al tencho o a donde estéis trabajando. Bueno, depende, si no estáis trabajando en un restaurante, pues no. Pero la mayoría cuando vienen aquí de estudiantes, pues si estáis trabajando aquí de estudiantes, estáis trabajando en un restaurante y sois estudiantes, por ejemplo, perdón, y queréis preguntar al tencho si os podéis tomar el día libre mañana o lo que sea, pues no sé cuándo, hasta, por ejemplo, si es mañana, yasunde moi desu ka. Ay, que me sale por donde no tiene que salir. Y nada, pues otros patrones de frases por aquí. Luego el número 5, más prácticas de forma T.
Número 6. Más prácticas de fórmate. Sí. Pero, no, esperad. Esta vez es fórmate va y que más en. Vale. Erebeta de a dónde va y que más en. No se puede jugar dentro del elevator. Ascensor. Número 7. Formas T. Sí, no es más. Oye, este es muy divertido. Este reading es muy divertido. No os lo quiero spoilear, pero es muy muy bonito. O sea, en cuanto empezáis a leerlo, os dais cuenta enseguida. El título dice Watashi wa dare desu ka? ¿Quién soy yo? Y dice Watashi wa totemo samui tokoro ni sundeimasu. Vivo en un sitio muy frío. Y dice Watashi wa akai fuku ga suki desu. Me gusta la ropa roja. Y dice akai fuku wa atetakai desu. Dice la ropa roja es muy calentita. Dice Watashi wa ichinen ni ichinichi dake hata. Kimasu. Solamente trabajo un día al año. Y a partir de aquí ya podéis ir pensando en quién es. Pero bueno. Dice Yonigatsu ni Yoka desu. Es decir, que trabaja el 24 de diciembre solo. Dice ni Yoka no yoru suteki na presento kodomo ni agemasu. Dice el 24 por la noche le doy un montón de... Bueno, le doy regalitos muy bonitos a los niños. Y a partir de aquí pues ya sabéis quién es de sobra. No hace falta seguir leyendo. Pero es muy divertido este. Me llenó de mucha ternura este texto. Bueno, id dejándome si hay alguna pregunta. Y si no, pues vamos a ir pegando un par de bocaos. A ver. The Mystery God pregunta, ¿Totemo no era mucho? ¿O es con otro kanji? No sé dónde hemos visto eso, pero... Totemo, sin el pequeño tsu, es mucho. Totemo, con el pequeño tsu, me parece que puede ser otra variante de totemo. Pero en este caso, de la forma que estábamos hablando, totemo... Totemo y deska, supongo que se refería por lo de las fotos. No creo que fuera para otra cosa. Se refiere a tirar fotos, o sea, a tomar fotos, ¿vale? Voy a buscar en el diccionario, pero me parece que totemo también se puede decir para totemo. Totemo. Sí. Tiene las dos acepciones, como pensaba. Vale. No estaba seguro, pero sí. Totemo y totemo pueden ser iguales. En caso de que sea adverbio, ¿vale? En este caso era un verbo, para tomar fotos. Por YouTube. Haido la vuelvo a pasar. Sigo atrasado, voy en el 4. Sayonara. Muy bien, pues sayonara. Mirad cuántos vamos quedando cada vez menos, ¿eh? En Twitch estáis aguantando ahí 6, estáis siempre bastantes más. Pero en YouTube solamente una persona está siguiendo. Wow. Parece a mí que no vamos a acabar el libro. Si acabo el libro no tengo ningún espectador. Y eso sería muy malo. Hacer directos sin espectadores sería muy aburrido. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? A ver. 1 hora y 10, vale, perfecto. Da tiempo a terminar el último tema, sin ningún problema. Y acabar sobre el tiempo. Ay, bueno. Como veis, la cosa se va complicando y realmente pasa lo que pasa en todas las clases de japonés, que según vas avanzando cada vez hay menos gente. En España y aquí en Japón lo mismo, o sea, las clases del Shokyu están petadas de gente y cuanto más vas avanzando, pues a lo mejor te encuentras con menos gente y la mayoría de ellos son asiáticos. Encontrarte occidentales a nivel alto es más raro.
¿Vosotros en qué unidad estáis estudiando, chicos? Spectre, Void y The Mystery God. Ahora sería un buen momento para meter anuncios. Una pausa publicitaria. Mientras Rubén come. Yo estoy repasando la parte de los adjetivos, dice Mystery God. El resto va más o menos bien. Void en la 6, aunque base tenía. O sea que a pesar de estar en casi al comienzo, Mystery God anda por la 7-8. Voy de la 6 y Spectre dice: yo voy por la 3 repasando ejercicios, tengo poco tiempo, pero paso a paso, como dijiste, que esto satura. Pues muchas gracias, chicos, por estar aquí, a pesar de que, bueno, no os compete esta parte de gramática. Pero bueno, podéis ir descubriendo lo que os va a esperar, lo que vais a afrontar en el futuro. Así que bueno, a pesar de eso, pues muchas gracias por estar aquí aguantando al pie. Y por supuesto al resto también. Bueno, pues entonces vamos a continuar. A ver si acabamos entonces con el tema 16. Y acabamos el vídeo de hoy. Es gracioso porque la gente puso una encuesta en YouTube sobre qué tipo de vídeos querían. Y querían este tipo de vídeos, pero es que claro, yo si voy avanzando sigo avanzando más. Si sigo avanzando más me meto en N4. Y no sé si la gente no está viendo esto porque ya está más sobrada de nivel, porque no les interesa o porque están más atrasados. Esa es la putada. Tendré que poner otra encuesta en YouTube, a ver. Bueno, vamos a empezar con el tema 16 y ala. Venga, Daiyuroka. Bunke. Número 1 de los patrones de frases. Asa, yogi no shite, shawa abite, kaisha e ikimasu. Fijaos, la forma T de nuevo. Ya os dije que ibais a acabar hasta el gorro de ella y que era bueno aprendérsela. O sea, con lo que veis, el tema, desde el tema 14, que os manda a aprenderos la forma T, tenéis que aprenderosla muy bien, porque la vais a seguir usando, ¿vale? Asa yogin o shite, shawa abite, kaisha e ikimasu. Bueno, T y el verbo en forma más. ¿Qué significa esto? ¿Para qué se utiliza esto? Vale. La forma T sirve para conectar frases verbales, ¿vale? Cuando tienen lugar dos o más acciones de manera sucesiva, se relatan en el orden en el que ocurren. En este caso, pues por la mañana fui a hacer footing, fui a hacer jogging, shawa abite, me duché y luego kaisha e ikimasu, y luego fui a la empresa, ¿vale? El tiempo de la oración, ¿vale? Viene marcado por el último verbo, ¿vale? Por el que está en forma más. Si es en pasado, pues sería mashita. Si es en presente o futuro, lo que sea, pues más, ¿vale? Y creo que me ha picado un mosquito en el codo porque me está picando... ¡Ah! Horrores. Número 2. Konsato ga owatte kara restoran de shokui shimashita. Vale. Ahora tenemos la forma te kara. Vale. Esta forma expresa que justo al acabar la primera acción, ¿vale?, se lleva a cabo la segunda. Es decir, konsato ga owatte kara, cuando acabó el concierto, justo cuando acabó el concierto, restoran de shokui shimashita. Cenamos, tomamos la comida, no sabemos a cuál se refiere, ¿vale? En un restaurante, fuimos a un restaurante, básicamente, lo que quiere decir. Fuimos, pasado, porque está en shimashita, ojo a eso, ¿vale? Y nada más, o sea, TTT detalla el orden de cómo sucedieron las cosas, ¿vale? T cara, justo cuando acabó una, va la otra, ¿vale? Ojo con eso.
En este caso, por cierto, vemos otra vez la partícula ga en concierto. No es consato o atecará. Porque tú no acabas el concierto acaba por sí mismo. Entonces el concierto es el sujeto. Entonces ahí vemos otra vez la partícula ga, como os dije, señalando el sujeto, ¿vale? El concierto es el que acaba. Cuando se acabó, pues fuimos al restaurante, ¿vale? Número 3. Osaka wa tabemono ga oishii desu. Vale. Aquí lo que nos marcan es que en Osaka, ¿vale? Resaltamos algo con el wa, ya sabéis el tema, ¿vale? Wa es el tema. Tabemono ga, el sujeto. Un segundo. Decíamos Osaka wa, el tema. Tabemono ga, la comida, ¿vale? Sujeto. Oishii desu. Está deliciosa. Aquí podemos empezar a ver la diferencia entre wa y ga, ¿vale? Fijaos bien. Fijaos bien porque lo que os dije de tema y de sujeto lo vais a empezar a entender aquí, yo creo. El sujeto va a dar, o sea, los adjetivos que pongamos van a ser referente al sujeto, no al tema, ¿vale? Entonces se empieza a ver bien. Voy a cerrar un segundo la ventana, que está entrando bastante virus. Así. Samui desu kara. A ver, ¿qué más? Número 4. Kono heiya wa, esta habitación, hirokute akarui desu. Mirad que tenemos por aquí otra forma te, pero con un adjetivo. Vaya, vaya. Pues parece ser que los adjetivos en forma i, los adjetivos i, también tienen forma te. Vaya, vaya. Y para hacerla, pues le quitamos la i y le metemos el qt. Como antes cogíamos la i, se la sacamos y le metíamos el kunai para negarlo, esta vez le metemos la t, qt. En vez de kunai, qt, ¿vale? Más adelante veremos por qué se hace todo esto. Ahora simplemente con que os lo aprendáis así, no hace falta que le deis más vuelta de hoja. Entonces, bueno, pues un adjetivo i que queremos conectar con otro adjetivo, pues tenemos que hacerlo así, le ponemos el qt. Luego veremos qué pasa con los adjetivos na, que supongo que habrá alguna oración por ahí que nos ayudará. Así que venga, vamos con las debun. Frases de ejemplo. Kino, nani o shimashita ka? ¿Qué hiciste ayer? Y ahora nos va a relatar, pues, TTT y forma más, lo que sea. Toshokan e ite, fui a la biblioteca. Hon o karite, alquilé un libro. Tomé prestado un libro. Sorekara, además. Tomodachi ni aimashita. Recordad que la pregunta estaba en kino. Estaba en pasado. Kino nani o shimashita ka? Ayer. Entonces el último verbo tiene que estar en pasado, ¿vale? Por eso. Número 2. Daigaku made douyate ikimasu ka? Douyate. Uy, uy, uy. Tenemos un nuevo interrogativo. Hacía tiempo que no veíamos interrogativos nuevos, ¿verdad? Pues aquí está, douyate. Esto se emplea para preguntar por el camino, el método, la forma de cómo se hace algo, ¿vale? ¿Cómo respondemos a esto? Pues fijaos, dice Kyoto Eki kara, desde la estación de Kyoto, 16 no basu ni, en el autobús número 16, notte, montamos, daigaku mae de, y delante de la universidad,
orimas. Nos bajamos. Vale. Entonces, la forma de ir a la universidad, de doyate ikimasu ka, pues está explicada. Y tenemos la forma te, no te, y en última instancia el verbo en forma más, ¿vale? Lo que hemos visto, perdón, al principio de este tema, cómo conectar distintos verbos. Ya no sé ni lo que digo. Se me va la pinza un poco, ¿eh? Venga, número 3. Imakara Osaka yo kengaku shimasu ka. Este verbo me encanta muchísimo, kengaku. Hacer estudio de campo. Dice, Imakara, desde ahora vas a hacer un estudio de campo al Osaka yo, al castillo de Osaka. Dice, hiru oha no tabete kara kengaku shimasu. Dice, no, ahora mismo no lo voy a hacer. Primero voy a tomar el almuerzo. Hiru oha no tabete kara, cuando tome el almuerzo, ¿vale? Kengaku shimasu. Kengaku shimasu. Haré el estudio este de campo. Iré allí a aprender. En vivo. Venga, vamos entonces con la número 4. Maria-san wa dono hito desu ka? Uy, otro interrogativo nuevo, fijaos. Dono hito desu ka? Y fijaos que en la respuesta dice ano kami ga nagai hito desu. Vale. Dono, en la segunda lección habíamos visto kono sono ano, ¿vale? Que calificaban a un sustantivo, eran adjetivos. Adjetivos demostrativos. ¿Vale? Decíamos esta persona, por ejemplo, con ojito, sonojito, anojito. Vale. El interrogativo a estos adjetivos es dono, ¿vale? Y dono se emplea para identificar a un sustantivo de un grupo de otros, o sea, del mismo tipo. Por ejemplo, en este caso está preguntando don ojito, pues emplea para identificar a una persona, a Maria-san en este caso, entre un grupo de muchas personas. La respuesta sencilla, podrías decir anojito, vale, aquella persona. Pero dame un poco más de detalles, porque es que como hay muchas personas, si me dices aquella de allí, pues no voy a saber cuál es. Entonces dice ano, y antes de poner el hito, ¿vale? Le añade detalles al hito, le añade más cualidades, le añade adjetivos calificativos. En este caso dice kami ga nagai hito, la persona que tiene pelo largo. A lo mejor todos tienen el pelo corto menos esa, entonces es muy fácil de identificar. Ay. ¿Vale? Ojo con esto. En este tipo de respuesta, ¿vale? No nos vamos a meter demasiado porque aquí entraría lo que son las oraciones de relativo, que veremos mucho más adelante. Así que simplemente pensadlo ahora como está, ¿vale? Ya está, o sea, no le deis más vueltas. Lo que os importa ahora es el dono. Dono y el sustantivo, que sea, ¿vale? Número 5. Taro-chan no jitensha wa dore desu ka? Aquí está, aquí tenemos el interrogativo dore, otra vez, del que ya os había hablado en vídeos anteriores. Creo que fue en el anterior concretamente. Para identificar entre 3 o más objetos utilizamos dore. Cuando tenemos 2 sería dochira, ¿vale? Si dono era el interrogativo de kono sono ano, dore es el interrogativo de kore sore are. Podría ser. Pero a la hora de responder no podemos decir simplemente kore desu. No. ¿Vale? Hay que dar detalles. Igual que antes decíamos que no podía ser simplemente anojito, sino que teníamos que dar algo más de detalles. Pues en la respuesta de dore decimos, por ejemplo, ano aokute. Recordad, hay que concatenar adjetivos. Aokute atarashii jitensha desu.
Es esa bicicleta que es azul y nueva, ¿vale? Aquella de allí. ¿Qué más? Venga, vamos entonces con la número 6. Nara wa donna machi desu ka? Otro interrogativo que ya hemos visto. Donna. Para preguntar por cualidades. Bueno, pues entonces, ¿qué tipo de ciudad es Nara? Dice Shizuka de kirei na machi desu. Fijaos que Shizuka es un adjetivo na, ¿vale? Y nos lo ponen con de. Ya no hay QT, ¿vale? Ahora es de. Y veremos, como vimos en el vídeo anterior, que gramaticalmente los adjetivos na y los sustantivos son iguales. Y lo vamos a ver justo en la siguiente oración. Que dice, ano hito wa dare desu ka? Y dice, Karina-san desu. Vale, nos dice que es Karina. Y ahora danos un poco más de información de Karina. Y dice, Indonesia-jin de. Indonesia-jin de, no des, ojo, de Fuji Daigaku no ryugakusei desu. Vale, esto es un sustantivo y como veis se hace igual que el anterior. Gramaticalmente, adjetivos na y sustantivos son exactamente iguales. Entonces, cuando os presentáis vosotros mismos, por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Sería, yo qué sé, Watashi wa Ruben de, ¿vale? O empezaría diciendo Ruben desu, ¿vale? Y luego empezaría diciendo Spain-jin de, Sanyusai de, tengo 30 años, y yo qué sé, diría... yo que sé, por meter otra cosa más, ¿vale? Dansu ga suki de, me gusta bailar. Sugoku kakokute, kakoyokute, sí, soy guay. Yo que sé, ¿y qué más? Y Kaishain desu, venga. Y soy empleado de una empresa. Y ya está, ya se acabaría, ¿vale? Que veáis que podéis conectar cualquier cosa, ¿vale? Metéis ahí lo que os dé la gana. Hacéis ahí una parrafada de lo que sea, pa. Y el último verbo, ¿vale? Sea des o sea un verbo con más. Por ejemplo, yo que sé, kaisha de hataraiteimasu, perdón. Recordad que como es algo que haces como rutina, pues tiene que ser continuo. Uff, cuántas cositas estamos viendo, madre mía. Void to Twitch pregunta. Bueno, perdón, hay otro mensaje antes de Misterio. Dice, al contrario, gracias a ti por seguir aún con lo que está bajando la gente. Yo también tengo un canal y sé lo que desmotiva que no haya mucha gente. Void to Twitch dice, gramaticalmente es incorrecto usar to en vez de de. No entiendo esa pregunta. ¿Me puedes poner un ejemplo para que te la pueda responder mejor? Y por YouTube ha crecido otra vez el número de personas. Estábamos en 1 2 y han vuelto a ser 7. O eso, o es que el contador se volvió loco. Neko-chan pregunta, ¿para cuándo N2? Pues cuando terminemos N4, N3. Me parece que va a llover bastante hasta que lleguemos a N2. Dice, Forever Yona, cuando he estudiado con maestros he utilizado varios libros, así que no he usado un libro página por página, por eso te agradezco por este repaso. Pues no hay de qué, para eso estamos. Si os gusta, pues darle apoyo a estas cosas. Cuando termine el directo, darle ahí fuertemente al like y compartirlo, ya sabéis. Evelyn Helm dice, hola, me parecen muy interesantes estos vídeos, me están sirviendo para repasar. Pues de nada, me alegro que os sirvan. Y a ver si Void to Twitch responde a lo que le pregunte. Y podemos continuar. Bueno, vamos a ir continuando y luego ya que responda, ya termino respondiendo al final. Bueno, a ver, aquí en la Kaiba tenemos a Tsukaikata o Shiete Kudasai. Esto ya lo vimos en la unidad anterior. ¿O fue en esta? Esto ya lo vimos en la unidad anterior. De la forma de hacer algo. Tsukaikata, la forma de usar. Patapim, patapam. Vamos con los ejercicios.
Nada, aquí hacer conexiones de las oraciones concatenando. Pues por ejemplo, yo que sé, nos pone Nichiyobi, Umeda ikimasu y Tomodachi ni aimasu. Bueno, pues Nichiyobi, Umeda ite, Tomodachi ni aimasu. El domingo iré a Umeda, que es uno de los barrios del norte de Osaka. Y Tomodachi ni aimasu, vale. Y quedaré con un amigo, vale. Pues así practicamos un poquito la concatenación de frases. Y número 2, aquí hacemos rutinas. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo mismo, TTT más. O más en este caso. Al final. Por ejemplo, nos pone que se levanta a las 6. Aquí está, Rokuji ni okite. Luego, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues deberías de poner Inuto. Sanpo shite. Fui a pasear con el perro. Sorekara, además. Después de eso... Asagoha no tabemashita. Después de todo esto, pues desayuné. El sorekara lo dejamos para el final, para coger y decir después de eso, y al final, y después, lo que sea, ¿vale? Número 3. Tengo acá que más. Tomodachi no chiiki más. Pues vale, esto es con tekara. Hasta ahora habíamos visto TTT más. Ahora es tekara y verbo más, por ejemplo. Demo kaketekara tomodachi no uchi e ikimasu. Es decir, que antes de ir a casa de vuestros amigos, llamadles. No os presentéis así sin más, porque es de mala educación. A lo mejor están haciendo algo y están ocupados. Tienen un asunto entre manos. Número 4. Dice, mo repoto dashimashita ka. Y dice, y mada desu. La respuesta, no, todavía no. Acordaos. Moichido yonde kara dashimasu. Ah, lo que nos pone entre paréntesis, después de hacer esto, Moichido yonde kara, cuando lo lea otra vez más, una vez más, dashimasu, lo enviaré. Y lo mismo con el resto, ¿vale? Número 5. ¿Esto qué son? ¿Preguntas esto de Hokkaido o qué? Pues sí, vale. Tenemos que poner Hokkaido wa y lo que sea. En este caso, Yuki ga oi desu, Hito ga sukunai desu, Fuyu ga nagai desu, y así, ¿vale? Con todo. Número 6. Ah, por cierto, no os olvidéis en este ejercicio escribir Hokkaido wa en cada una de las oraciones, por favor. Que lo digo por experiencia. La gente es muy vaga y simplemente ponéis Hito ga sukunai desu, Fuyu ga nagai desu. No, la idea es que hagáis la oración entera para que veáis wa y veáis ga juntos y distingáis. Número 6. Perdón por este momento de ira. Número 6. Con la cámara... vale, concatenación de adjetivos. Estoy sin voz, me estoy ahogando. Y ya queda menos agua. Ya casi no queda. Pero como vamos a terminar en breve, no pasa nada. Concatenación de adjetivos. Pues ya sabéis, si es un adjetivo i, se pone qt. Si es un adjetivo na, se pone de. Y el último, ¿vale? Lo que sea. Número 7. Interrogativo con donna o do destaca. Vale, pues descripciones. Otra vez. Adjetivos y adjetivos na. Concatenar en la oración, simplemente. Número 8. Ah, esto es muy divertido. Porque tenemos que preguntar con dono o con dore. Y describirlo aquí. Mira al señor... ¿este que es Watto? Sí. Es el señor Watto, el señor inglés que está aquí bailando con la Filipina. No, con la Indonesia, perdón. Y están ahí que dice que es muy bueno bailando. Y sin embargo, mira aquí a nuestro fucker de la vida. Madre mía, qué estilo... Qué pose, qué poderío, ligando con María San. Madre mía. Esta pose
y ahora os voy a dar una palabra de vocabulario totalmente ajena al mina no nihongo, se dice skasu, skashiteiru, en este caso. Está así haciéndose el chulo, mira-san, sukasu, ¿vale? Es el verbo. En la forma T, sukasu, sukashiteiru, ¿vale? Skashimasu, skashiteiru, skashiteimasu. Está ahí haciéndose el chulo contra la pared. En plan, ¿qué pasa, María-san? Vamos a bailar tú y yo dentro de un rato y te voy a pegar un meneo que no veas. Vamos a la Renshu. Sí, ya os dije que el Mira-san es la hostia, es un fucker de la vida. Es mi ídolo. Venga, vamos con la Renshu Shi. ¿Qué más hay por aquí? A ver. Nada por aquí. Nada por aquí. ¿Verdad? No. Bueno, el Kurai, acordaos de que lo vimos en la lección anterior, me parece, en el vídeo anterior. Dono Kurai. ¿Durante cuánto tiempo aproximadamente? Vale. Esto es muy bueno. So desu ka, sugoi desu ne. Dice, ie, mada des. Este ejemplo de conversación es muy bueno. Es una fiel realidad de cada vez que un japonés y un extranjero hablan. Dice, Nihongo wa yosu desu ne. Dono kurai benkyou shimashita ka. Y le digas lo que le digas que llevas aquí 10 años estudiando, que le digas que llevas un mes. Y dice, por ejemplo dice, ichinen kurai desu. Nihon ne kite kara hajimemashita. Empecé a estudiar después de venir a Japón. Y dice, so desu ka, sugoi desu ne. Y esto da igual que hables bien o que digas con chichiwawa en vez de con ichiwa. Te van a decir, Nihongo yosu desu ne. Y tu respuesta final va a ser esta. Ie, mada desu. ¿Vale? Eso quedaos con ello porque va a ser un patrón muy, muy acertado para un montón de situaciones que se os den. Venga, y la última que dice... Indonesia no bandon karakimashita. Bandon, tonna tokoro desu ka. Ah, bueno, para preguntar, por ejemplo... Mirad, aquí en este caso, para comentar sobre la provincia que vengáis o ciudad o lo que sea, pues diríais primero el país, Spain no Gijón, en mi caso, ¿vale? Gijón karakimashita. Y dirán, Gijón, ¿donna tokoro desu ka? Y yo diré, so desu ne. Bueno, pues a ver. Y explicaré pues cosas como, por ejemplo, mira, en este caso coincide. Midori ga okute, umi ga kirei de, yo qué sé, suteki na tokoro desu, por ejemplo, que hay mucho verde en Asturias, tenemos playa en Gijón también, y que es un lugar pues maravilloso. En vez de, mira, suteki no, suteki es lindo, simplemente. Subarashi tokoro desu. Es un lugar increíble. Subarashi tokoro desu. Y el otro dirá, so desu ka. Y luego le diré yo, sí, búscalo en Google. Y luego dirán, ikitai na, quiero ir. Y esa es la conversación de mi día a día con cualquier japonés. Yo intento vender Asturias a tope. Así que algún día espero que desde el Principado agradezcan todo este servicio y labor que estoy haciendo. Y pueden hacerlo donándome mi PayPal, lo que quieran. Y mi PayPal es kitecin@hotmail.es. Gracias. Dónenme. Vamos a la prueba de audio 1, 2 y 3. Y luego vamos aquí a repaso de formas T para concatenar oraciones. Aquí hay adjetivos concatenados, lo mismo. ¡Oh! Ya echaba de menos este tipo de ejercicios. Partículas. Esto es muy divertido porque hacía tiempo que no habíamos ejercicios de partículas, ¿verdad? Y por último, la lectura, que nos habla de la zona de Kansai. ¡Uy, qué bonito! Dice Osaka, Kobe, Kioto y Nara. ¡Hala! Ahí está. Ahí os queda. Un texto maravilloso. Que para los que vayáis a viajar por la zona de Kansai también tenéis un montón de zonas maravillosas.
Y nada, hasta aquí esta lección. Luego nos vendría un repaso aquí muy muy guapo, donde el primer ejercicio, como veis, ya es un montón de partículas. Luego formas T, porque son muy importantes. Aquí otras formas verbales. Aquí más formas T. Aquí más formas T. Aquí más formas T. Las formas T de los adjetivos, en realidad, la concatenación y demás. Y ya está. Y después ya vendría la unidad 17, que la dejaremos para el próximo día, que como veis ya aprenderemos nuevas formas. Aquí ya empezaremos con la forma na. Así que venga, vamos a cambiar. Vamos a pegar aquí una vuelta a la sala de espera. ¡Pium! ¡Pam! Y volvemos aquí al general, al lobby. Y Voice to Twitch al final no ha respondido a la pregunta. Hay que joderse para no caerse. Por YouTube vemos que hay escritos mensajes. Chun, chun, chun. Neko-chan se ha equivocado escribiendo Nara y ha rectificado. Pero ha quedado ahí registrado. The Master dice: muchas gracias Sensei Ji-chan, estoy aprendiendo bastante con sus clases virtuales, me son de gran ayuda para ir aprendiendo, ya que el idioma japonés es uno de mis favoritos. Saludos desde Lima, Perú. Pues un saludo para Perú. Eva Gen, RRPP, a Relaciones Públicas de Asturias. Yo fui el año pasado y me encantó, sobre todo la sidra. Uf, no sabes lo que la he hecho de menos. Tengo 2 botellas aquí y todavía no las he abierto. Y no sé por qué. Mañana las voy a abrir, me cago en la leche. Mañana voy a tomar sidra. Mañana, para el directo, no voy a escanciarlas aquí delante porque se va a poner la habitación hecha unos zorros. Pero... igual hago un vídeo corto escanciando sidra en el baño. Neko-chan ha corregido su mensaje y nos pone Naraken. Y bueno, pues nada, hasta aquí la clase de hoy, chicos. Ha sido bastante intenso. Han sido muchas cosas, ha sido principalmente la forma T de un montón de cosas. Y hemos visto también la forma Mashoka y un par de interrogativos nuevos también. Ha sido bastante completita, la verdad, bastante intensa en general. RFM dice: muchas gracias por las clases. Spectre, una pregunta, Ji-chan, ¿no salen las correcciones a los audios en el Minna no Nihongo, no? No entiendo. ¿Las correcciones a los audios? ¿A qué te refieres? ¿A las respuestas? ¿Te refieres? No entiendo a qué te refieres con lo de las correcciones a los audios. Al final del libro vienen todas las respuestas de todos los ejercicios. Las primeras respuestas son de los ejercicios normales. Y luego, aunque llegas así hasta la 25, después empieza por ¿cómo se llama? Por los ejercicios de lo del audio, ¿vale? El audio y los otros ejercicios que te vienen aparte, de la 1 a la 25. Entonces va de la 1 a la 25 ejercicios normales, de la 1 a la 25 la parte del audio y demás. De Mystery God, ¿volverán los despistes de Ji-chan gracias a la sidra? Mañana lo veremos. Pues probablemente, porque la sidra que vi el otro día era sidra de aquí de Japón. Pero la sidra que voy a beber mañana es sidra asturiana, que me la traje de mi último viaje a España, de cuando fui en febrero. Y me gustaría volver precisamente para traer más botellas de sidra. Ana pregunta: gracias por las clases, mañana es la última, ¿no? En teoría iba a hacerlas, sí, hasta mañana. Pero voy a programar directos hasta el viernes para poder terminar todo el libro y dejaros con todo el primer libro hecho. Con todo el primer libro en repaso, vaya. Explicado y en repaso. Así no os quedáis a medias. De hecho, espero que por lo menos siga habiendo al menos esta afluencia de gente. Espero que por lo menos lleguemos a 10
a 10 en cada uno de los dos sitios. Así que por favor, pasarlo, rularlo y decir que si no llegamos a 10, pues no sigo con el proyecto. Pero mínimo tiene que haber 10 en Twitch y en YouTube. Estamos ahora en 9 y 8 y me parece poquito. Así que venga, meter presión ahí a la gente para que lo vean. Dice sí, las respuestas, pues bueno, pues como te he explicado. Ok, mil gracias, ahora lo pillo. Yo buscando en el tema, uno todo junto. Dice Mystery God, en teoría, el primer libro más los 140 kanjis completan el N5, ¿no? Sí, efectivamente, son los 80 kanjis del primer nivel. Y de los 160 kanjis del segundo nivel entran 40. No son 140, son 120 creo. Si no lo han cambiado deberían de ser 120. Pero claro, como son de forma aleatoria, pues te puedes estudiar los 160 siguientes si quieres. Y de esa forma pues te aseguras de saber todos bien. Si no, pues a lo mejor estudias algunos y esos no te caen en el examen y luego pues estás jodido. Básicamente. Pues nada más. Hasta aquí todas las preguntas, todo respondido. No hay nada más. Dice, pues entonces tengo más en mi Anki de los necesarios. Genial, gracias. De nada. Bajen dice arigatou gozaimasu. Muy bien. ¿Ahí de qué? Y nada más. Pues muchas gracias a todos por haber estado hoy aquí. Recordad, mañana pasárselo a vuestros amigos para que seamos muchas más personas. Que mirad con cuántos hemos empezado y cuántos estamos siendo ahora. Cada vez vamos a menos, ya sabéis. Pero bueno, ya contaba con esto, que no seríamos tantos. Pero bueno, a ver si podemos por lo menos llegar a ser 10 y 10, como os digo, ¿vale? Nada, lo que os digo siempre, darle a like, comentad los vídeos, por favor, cuando estén subidos. Y compartirlo en vuestras redes para poder llegar a más gente, ¿vale? Y nada más, nos vemos mañana en la siguiente clase. Con una nueva forma verbal y a darle mucha caña. Venga, que tengáis buen día y que le deis mucha caña al estudio. Venga, nos vemos. Chao.